Simón Bolívar. Simón Bolívar, que dejaste tu paso, sin corazones en duelo llenas el ocaso. La promesa de libertad en ruinas quedó. Venezuela ha vuelto a arar en el mar y sembrado en el viento. Esta vez, ni siquiera es la independencia el único bien conquistado a costa de todo lo demás. Desde la aparición de Hugo Chávez en la política venezolana, la figura de Simón Bolívar ha sido utilizada por su movimiento hasta el punto de que bolivarianismo, chavismo y comunismo se volvieron casi sinónimos en Venezuela. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente fue Chávez el primero en manipular políticamente el legado de Bolívar? ¿Y tiene sentido vincular a Bolívar con el marxismo? Desde la aparición de Hugo Chávez en la política venezolana, la figura de Simón Bolívar ha sido utilizada por su movimiento hasta el punto de que bolivarianismo, chavismo y comunismo se volvieron casi sinónimos en Venezuela. Sin embargo, la pregunta es, ¿realmente fue Chávez el primero en manipular políticamente el legado de Bolívar? ¿Y tiene sentido vincular a Bolívar con el marxismo? El culto a Bolívar es una especie de sectaria religión laica y nacionalista que lo venera casi como un dios. Se intensificó durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, presidente de Venezuela en 3 periodos, entre 1870 y 1887. Guzmán Blanco elevó la imagen de Bolívar a niveles casi divinos, para desarrollar desde una inexistente conciencia de identidad nacional venezolana, desnaturalizando así a la española, y de paso, legitimarse como heredero de su obra y legado. Este culto fue utilizado por todos los gobiernos que le siguieron, independientemente de sus ideologías. Bolívar servía lo mismo para un conservador o liberal que para un socialista, era perfectamente compatible para un dictador o un demócrata. Este culto se fusionó tanto con la identidad venezolana, que llegó al punto en que ser patriota significaba ser bolivariano, sin importar la corriente política. En torno a 1957, bajo la dictadura militar de Marcos Pérez Jiménez, el Partido Comunista de Venezuela, PCV, comenzó a infiltrar las Fuerzas Armadas con el objetivo de derrocar al régimen y establecer una dictadura comunista. Aunque la dictadura de Pérez Jiménez cayó en 1958, en 1962 hubo intentos de golpe de Estado comunistas, conocidos como el Carupanazo y el Porteñazo. Tras estos fracasos, los militares comunistas formaron las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, FALN, una guerrilla que intentaba emular la Revolución cubana. En 1964, el líder comunista Douglas Bravo propuso en un informe mezclar el marxismo-leninismo con el culto a Bolívar pasando por encima de las contradicciones y anacronismos que esto suscitaba. La idea era que usar la figura de Bolívar trataba de hacer más atractivo el comunismo, especialmente para los militares, ya que estos yacían inmersos en un sentimiento patriótico, irremisiblemente ligado al divinizado mito de Bolívar. Bravo concluyó que la revolución no sería posible sin el apoyo de las Fuerzas Armadas, por lo que propuso intensificar la infiltración de cadetes marxistas en las academias militares. Para 1965, Bravo fue expulsado del Partido Comunista, pero continuó su lucha guerrillera y fundó el Partido de la Revolución Venezolana, PRV, en 1966. Con este, siguió promoviendo una versión venezolana del marxismo-leninismo basada en el bolivarianismo, formulando la tesis de El árbol de las 3 raíces, que combinaba el pensamiento de Simón Bolívar, su maestro Simón Rodríguez y el líder liberal Ezequiel Zamora. La infiltración comunista en las Fuerzas Armadas venezolanas siguió avanzando, y en la década de los 70, se implementó un plan en la Academia Militar que incluyó la Cátedra Bolivariana para estudiar el pensamiento de Bolívar. Esta materia pronto se convirtió en un subterfugio para reclutar y adoctrinar a los militares marxistas. Durante esos años, un joven Hugo Chávez estudiaba en esa misma academia, y tras graduarse en 1975, se integró al grupo de militares marxistas conocidos como los bolivarianos. En 1982, este grupo se formalizó como el Movimiento Bolivariano Revolucionario, MBR 200, destacándose por su uso simbólico del número 200, que hacía alusión a los 200 años del nacimiento de Bolívar. El 17 de diciembre de ese mismo año, en el aniversario de la muerte de Bolívar,
Chávez y otros oficiales hicieron un juramento bajo el samán de Gueré, un árbol simbólico en la historia bolivariana, comprometiéndose a luchar por su causa. Este juramento del samán de Gueré se convirtió en un rito iniciático para los futuros miembros del MBR 200. Este grupo intentó derrocar al gobierno democrático de Carlos Andrés Pérez en 2 intentonas golpistas, en 1992. Aunque fracasaron militarmente, esos golpes significaron la irrupción del MBR 200 en la escena política, y la figura de Hugo Chávez emergió como la de un líder carismático y mesiánico, idolatrado por muchos en un país que siempre había estado en busca de un salvador de la patria. Así nació el chavismo, una pseudo-religión política que veneraba a Bolívar como un dios y a Chávez como su mesías, combinando comunismo, marxismo-leninismo y bolivarianismo. En 1997, el MBR 200 se transformó en el Movimiento Quinta República, MVR, el partido político con el que Chávez llegó a la presidencia en 1999, fundando la llamada Quinta República, un nuevo orden que pretendía superar las repúblicas anteriores, incluyendo la que Bolívar fundó. Una vez en el poder, Chávez intensificó la utilización de la figura de Bolívar, no solo como parte de su ideología personal, sino como un elemento esencial de la propaganda estatal. El país pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela, la nueva constitución fue denominada Constitución Bolivariana y las Fuerzas Armadas se rebautizaron como Fuerza Armada Bolivariana. El término bolivariano se convirtió en sinónimo de chavista y, por extensión, de comunista o marxista. Así, la figura de Bolívar, que alguna vez fue patrimonio de todos los venezolanos, fue secuestrada por el chavismo y convertida en un símbolo exclusivo del totalitarismo marxista-leninista. Mientras en Venezuela muchos rechazaban esta manipulación de la imagen de Bolívar, en el extranjero, la confusión era mayor. En países como España, durante años se utilizó el término bolivariano para referirse a los chavistas, haciendo proliferar la contradictoria y falaz idea de que ser bolivariano significaba ser comunista. Algo que fue promovido activamente por el régimen chavista en su discurso internacional. Como todo río desbordado que regresa a su cauce, bolivariano representa en la actualidad lo mismo que representó hace 200 años. Una cosecha de ruina, injusticias, masacres y miseria. Venezuela yace sumida en la pobreza que Bolívar legó a los prósperos territorios que España creó, sumado a la subordinación y dependencia de Rusia y China, como en otros tiempos lo fue de Inglaterra y Estados Unidos. Pero esta vez agravado por la irracional filosofía del marxismo, y en manos de un grupo de sanguinarios bandidos sin escrúpulos, vinculados al narcotráfico, a imagen y semejanza de aquellos mal llamados libertadores, que en su día tenían de trasfondo de sus motivaciones el contrabando de mercancías y de esclavos. Venezuela ha vuelto a arar en el mar y sembrado en el viento. Esta vez, ni siquiera es la independencia el único bien conquistado a costa de todo lo demás. Comparte esta publicación. Suscríbete a nuestro canal, y si está en tus manos patrocínanos con alguna donación. Hasta la próxima. Bolívar traidor, el infierno fue tu destino. Infinitamente arderás junto a Satanás, de compañero en tu camino.